destacar que esas manifestaciones, ¿no?, con el efecto Zoom de los medios de comunicación que se enfocaban ampliando las escenas de protesta, la escalinata del edificio Centinela o del edificio Guardacostas. Bueno, las fuerzas suman entre Gendarmería y Prefectura un colectivo de activos de casi 50.000 agentes, ¿no? Obviamente que en esos escenarios de protesta era un puñado mínimo de agentes acompañados de familiares, de retirados que, entre paréntesis, fueron grandemente beneficiados con el nuevo decreto. Y es importante destacar también que quienes se encontraban protestando eran agentes de las fuerzas que estaban en franco. Es decir, durante toda la protesta se mantuvieron regulares y activos todos los servicios de seguridad a cargo de Gendarmería y de Prefectura. No se afectaron las tareas críticas de la fuerza, no se quebró la cadena de mandos, porque bueno, en el ejercicio operativo de estas fuerzas de seguridad, los subordinados cumplían las directivas y las órdenes de servicio de los comandos superiores, ¿no? Entonces, entre paréntesis, quería aclarar eso. Si bien hubo un evidente marco de protesta social, bueno, la protesta fue minoritaria y fue llevada en el marco de un colectivo de 50.000 trabajadores de la seguridad y fue llevada a cabo por personas que no estaban omitiendo sus obligaciones de servicio por estar en ese momento ahí haciendo reclamos salariales. Claro, pero lo otro que uno piensa cuando ve esta situación, dice, esta gente gana muy poco, porque lo que está instalado es que las fuerzas de seguridad ganan muy poco, ¿no? Dice, ¿cuánto gana? ¿Y cuánto ganan la fuerza? Bueno, claro, si uno escuchaba a los voceros de esta protesta social, solo aludían a su sueldo básico. En realidad el salario de los efectivos de las fuerzas de seguridad es complejo, está compuesto por un haber básico, una especie de sueldo mínimo, de sueldo básico, pero además ellos perciben suplementos generales, suplementos particulares, compensaciones. Por ejemplo, todos aquellos que están movilizados a la capital federal para cumplir el operativo de seguridad ciudadana Cinturón Sur, como a ellos se les aplica el régimen de viáticos de la administración pública, bueno, además de su viático, de los suplementos generales y particulares que le corresponda, pueden percibir un monto de hasta 4.000 a 8.000, 9.000 pesos mensuales en concepto de viáticos, ¿no? De todas maneras, acá es importante destacar que las fuerzas de seguridad rigen como dos escalas salariales, ¿no? La oficial, la que surge de las reglamentaciones administrativas, y otra paralela que fue forjada al calor de decisiones judiciales obtenidas de manera muy dudosa a partir de la actuación de pocos estudios jurídicos que gestionaban los reclamos laborales de los efectivos de la fuerza ante pocos juzgados del país. Por ejemplo, en la jurisdicción judicial de Corrientes se dictaron respecto de Gendarmería medidas cautelares que favorecen a más de la mitad del padrón total de activos y pasivos de la fuerza. Un show de medidas cautelares era, no era la excepción la medida cautelar. No era la excepción, lo mismo en Prefectura Naval Argentina. La jueza subrogante a cargo del Juzgado Federal de Río Gallegos dictó medidas cautelares que abarcan al 63% del padrón de activos y pasivos de la fuerza, sin tener en consideración la residencia de los retirados, sin tener en consideración el lugar de prestación de servicios de los activos. Realmente otorgó un cúmulo indiscriminado de medidas cautelares y se convirtió en el verdadero factor de política salarial de la fuerza. Bueno, pues bien, al amparo de estas decisiones judiciales, los haberes del personal de nuestras fuerzas quedaron excesivamente repotenciados, porque los jueces aumentaban el haber mensual, y como el haber mensual o sueldo básico es la base de cálculo de todos los otros conceptos a los que aludimos recién, la repotenciación fue fenomenal. Pero cuando vos decís, perdóname, cuando vos decís fenomenal, cuando vos decís muy alto, cuando decís repotenciados, si vos tuvieras que establecer un promedio, o los cuadros más altos, los cuadros medios y los cuadros más bajos, ¿de qué es lo que cuánto se pone en el bolsillo? Sí, mire, veamos varios ejemplos. Como mínimo varios de miles efectivos de las fuerzas de seguridad, gracias a medidas cautelares, cobran sueldos que hasta duplican o triplican, por ejemplo, el sueldo del jefe de gabinete de ministros o de la presidenta de la Nación.
Veamos, nivel escalafonario comandante general, ¿no? Que es el máximo nivel escalafonario de la Gendarmería Nacional. Si no obtenía una medida cautelar, su bruto, de acuerdo con la reglamentación administrativa, a junio de este año hubiera sido de 24.500 pesos. Ajá, ahora, bastante. En virtud de medidas judiciales, hay comandantes generales que llegan a percibir un bruto de hasta 94.000 pesos. No. Digamos, no es que todos los comandantes generales perciban un bruto de casi 100.000 pesos. Según el juez que le tocó, puede percibir. Bueno, pero ese es el comandante general, digamos. Es el que más anda gana. un poco más para abajo. Bueno, veamos gendarme, digamos, en el otro extremo del escalafón, ¿no? Su haber bruto estandarizado, promediado, en junio de este año hubiera sido de más o menos 4.000 pesos. Aquellos que están judicializados pueden estar ganando hasta 22.200 pesos. Con una aclaración adicional, esto además de colapsar la estructura salarial económica, esto sí resquebraja la fuerza moral del comando, porque si vos sos comandante y tenés que dar directivas a un cabo, vos no tuviste suerte o como comandante no tuviste suerte o no quisiste judicializar tu salario y tenés un sueldo bruto de 13.000 pesos. Y un gendarme que está subordinado y que debe cumplimentar tus órdenes, por ahí gana 22.000 pesos. ¿No? Entonces, hay realmente un desquicio de la escala salarial. Rige una escala salarial que es la forjada con decisiones judiciales, que tiene todas estas distorsiones, con el agravante de que como esta situación está consolidada a lo largo de 5 o 6 años, ya la gente sociológicamente cree que la escala salarial vigente es la de los jueces, ¿no? Entonces, creen que esos saberes son los que están vigentes y además creen que éticamente, creen subjetivamente que es el haber justo, el razonable en atención a los riesgos que la profesión de la seguridad entraña. Ahí hagamos un alto porque yo entiendo, primero yo entiendo que los laburantes tienen que ganar lo más posible. Entiendo que uno tiene que tratar siempre de nivelar para arriba. Desde este programa, que es un programa de laburantes, no vamos a salir haciendo una apología de los sueldos bajos, porque no es esa la idea, ni va a ser nunca de esta manera, por lo menos mientras estemos nosotros en el... Ahora, hay una situación acá que es distinta. Digamos, y yo entiendo entonces que el decreto que genera, o el decreto, la piedra del escándalo, ¿afecta estos derechos? O sea, ¿afecta estos sueldos? ¿Qué hace? ¿Le recorta los sueldos? No, de ninguna manera el decreto recortó salarios, ¿no? A pesar de que hubo un discurso que pretendió instalarse en ese sentido. El decreto es ejemplarmente respetuoso de la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Qué pasó? Bueno, la Corte Suprema, como todos ustedes saben, es la última instancia del Poder Judicial. Hasta que las apelaciones del Estado Nacional llegaron a la Corte, transcurrieron fácilmente 4 o 5 años de medidas cautelares sin coto alguno. La Corte, en 2 fallos del año pasado, las causas Salas y Boresco, y en un fallo de abril de este año, el caso Zanotti, fijó pautas para reconocer estas diferencias de haberes, pero de acuerdo con parámetros razonables. Entonces, vinculado a tu pregunta, ningún agente que tiene un haber reajustado a su favor por orden judicial, digamos, al aplicarse el decreto sigue percibiendo ese haber, si no se incurriría en una vía de hecho. Los conceptos judiciales se respetan y se mantienen. Claro que hay que aclarar que como esos conceptos responden a medidas judiciales dictadas antes de que la Corte Suprema definiera la cuestión, todas esas cifras, todos esos montos que se perciben por esas medidas judiciales, en el mediano y largo plazo van a reducirse o van a desaparecer a medida que se generalice en cada proceso la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que entiendan, estamos hablando de un estándar